Todo mundo critica que las iglesias de los católicos son pura idolatría y que son ídolos, y ya me cansé yo de predicar lo mismo de siempre, pero les vuelvo a decir un poquito aquí. Miren, todos, escúchenme muy bien, los santos que nosotros tenemos en las iglesias no son ídolos, son imágenes, son fotografías de personajes que pasaron por este mundo haciendo el bien. Y los seres humanos, ustedes y yo, siempre necesitamos modelos, siempre necesitamos ejemplos, necesitamos quien nos ayude a recorrer el camino, como diciendo, mira, este ya pasó por aquí, el camino es así. ¿Qué es más difícil, ir por un camino hecho o hacer el camino? ¿Qué me dicen ustedes los que están aquí conmigo en misa? ¿Hacer el camino o ir por el camino ya hecho? Pues ir por el camino ya hecho, exactamente. Entonces, cuando ustedes les digan, ¿por qué los católicos tienen ídolos en las iglesias? Díganles, espérame, a ver, ¿el evangelio condena la idolatría? Sí, pero ¿qué es la idolatría? La idolatría es suplir a Dios con algo. Quitarle a Dios su lugar para dárselo a alguien. Por ejemplo, hay quien su ídolo es un artista y no se desbarata por el artista. Ahí las mujeres y los hombres casi orinándose por un artista ahí en el concierto, gritando, desbaratándose, se acaban la voz y pagan hasta 10,000 pesos para poder ver a un artista 2 horas y ya, se acabó el dinero y gritos y susurros y eso es un ídolo, O las personas que viven emocionados por la cuenta del banco, que ven que tienen muchos millones o lo tienen el dinero en la caja fuerte, ese es el ídolo, el dinero. Los protestantes sacan demonios en todas partes, menos donde hay. Claro que sí. Fíjense algo. Los que sabemos de esto, los que sabemos lo que es un endemoniado de verdad, sabemos que un protestante no es capaz de hacer nada. Y los demonios se la vacilan. Los demonios cuando hablan dicen, no, eso no pueden hacer nada conmigo, no les obedece, se les ríe, se les burla. Pero cuando hay un sacerdote, ahí sí tiemblan. Pero el sacerdote se olvida que Dios le ha dado ese poder, esa autoridad y que el Espíritu Santo obra. Entonces no cuenta con el Espíritu, no confía en el Espíritu, pero el Espíritu Santo obra. Obra maravillas que ustedes y yo a veces ni cuenta nos damos, pero el Espíritu Santo obra. Pero examinen los espíritus para ver cuáles espíritus vienen de Dios. Porque hay unos espíritus que no vienen de Dios. Son espíritus engañadores. Por ejemplo, Pablo habla de otros espíritus. Primera de Timoteo capítulo 4 versículo 1 en adelante. Pablo habla de hay espíritus que hablan, pero que no son de Dios. Y esos espíritus traen lo que se llama la apostasía. Véanlo, primera de Timoteo capítulo 4 versículo 1 en adelante. Pero el Espíritu... Está hablando del Espíritu Santo. Primero habla del Espíritu Santo. Pero el Espíritu, vea que habla de 2 espíritus. Primero el Espíritu Santo. Pero el Espíritu, hablando del Espíritu Santo, dice claramente, nos dice claramente a nosotros que en los postreros tiempos, que en los últimos tiempos, algunos apostatarán de la fe. ¿Saben por qué pegan mucho las sectas protestantes entre los católicos ignorantes? Porque ellos tienen una máxima que dicen, hermano, Cristo te ha salvado, hermana. Cristo ha llegado a tu vida. Permíteme, hermana, con el poder de Cristo. Yo te curo, hermana. Le pone la mano y la otra atarantada se desmaya. Oh, claro, el poder de Cristo para ustedes, hermanos, el día de hoy. ¿Más o menos sí me salió bien o le vuelvo a hacer? Sí me salió bien, más o menos. Bueno, entonces la otra señora toda desnucada que llega ahí
con el pastor y toda católica y toda, Cristo te salva, hermana, y te bendice porque ha llegado la salvación a tu vida, hermana. Y la otra, sí, y le pone, ahora sí eres salvación, hermana. Por favor. Ay, Dios de mi vida. La fe no son gritos. La fe no son bailes. La fe no son suspiros. La fe son convencimientos, convicciones, estudios serios y profundos, como la Iglesia Católica es la única que lo hace. La Iglesia Católica no anda con gritos ni con ese tipo de cosas. La Iglesia Católica anda con estudios profundos y respetuosos de la Sagrada Escritura. Desde el año 33, no de 1515 para acá. ¿Correcto? Y no se diga en el siglo pasado, y no se diga, casi todas, fíjense, el 90% de las sectas protestantes nacieron en Estados Unidos. Sí. Y una secta protestante se enoja a un pastor y funda otra secta, y funda otra secta, y funda otra secta, y ahí sigue el mal creciendo como una plaga. Bueno, pero las plagas se alimentan de los ignorantes. A lo que quiero llegar. ¿Saben cuál es la máxima de los protestantes? Es, hermano, Cristo te perdona, no importa que hayas hecho lo que hayas hecho. Y si quieres seguirlo haciendo, síguelo haciendo, que al cabo Cristo ya murió por ti, hermano. Tú no te necesitas hacer nada. Que confesarte, ni que portarte bien, ni que nada, hermano. Cristo ya murió por ti y por mí. Entonces, eso es muy atractivo. Eso es muy atractivo. ¿Por qué? Porque cuando a ti te dicen, no importa que tú seas borracho, no importa que tú engañes a tu esposo, a tu esposa, no importa, hermana. Si tú quieres andar encuerada, si tú quieres ofender al padre Arturo porque te dice la verdad, perdón, lo quieres ofender porque dice puras mentiras, no digo mentiras, ¿verdad que no? Tú ofende a ese cura hijo de la... Oféndelo a ese cura hijo de la ¿sabe qué? Cura metiche, cura grosera, cura... Jesús nunca cobró por predicar, nunca pidió diezmos, nunca tuvo una cuenta bancaria, vivió pobremente y dio todo gratis. Sin embargo, hoy muchas iglesias han convertido las ofrendas y diezmos en una obligación casi sagrada. Predican que si no das, no recibes, que Dios abre las ventanas de los cielos solo si das el 10% de tu sueldo. Incluso amenazan con maldiciones a quienes no contribuyen, mientras Jesús multiplicaba panes y peces para alimentar a miles sin pedir nada a cambio. Hoy muchos pastores exigen dinero a gente que apenas alcanza para comer, prometiendo bendiciones a cambio. Los apóstoles predicaban el Evangelio gratuitamente. La iglesia moderna convirtió la fe en un negocio donde el que más da, supuestamente más recibe. Y la pregunta más incómoda que millones se hacen en silencio es esta. ¿Realmente Jesús y los apóstoles enseñaron a cobrar por predicar el Evangelio o transformaron un acto de generosidad voluntaria en una obligación que genera riqueza para unos pocos? Dios no necesita tu dinero, necesita tu corazón. Comenta amén. Si crees que la fe verdadera no tiene precio, llevo toda una vida aprendiendo del Señor y lo que más me ha enseñado es que el Evangelio genuino siempre ha sido gratuito y lo reuní en un libro donde encontrarás enseñanzas que te acercan a Dios sin condiciones. Lo tienes en la descripción.